Era una sofocante tarde de verano. El calor agobiante parecía pesar sobre el aire como una cortina invisible, sofocante e implacable. En aquel pequeño pueblo del sur de España, la vida transcurría a un ritmo peculiar, casi perezoso, como si incluso el tiempo respetara el calor. Allí, la gente vivía con sencillez. Todos se conocían de vista, si no por su nombre, y las conversaciones en los estrechos pasillos del mercado de la esquina eran el alma de la comunidad. Este pequeño mercado era algo más que un lugar donde comprar comida. Era un lugar de encuentro. En él se intercambiaban noticias del pueblo, se susurraban rumores e incluso se discutían las previsiones meteorológicas como si fueran el asunto más serio del mundo. Pero aquella tarde estaba a punto de ocurrir algo. Algo que cambiaría la historia de aquel pueblo para siempre. El general James Harrison había regresado. Tras una larga e ilustre carrera de 35 años en el ejército estadounidense, volvía a la ciudad donde había crecido. Para quienes le conocían, era una figura de respeto casi mítica. Su postura altiva, sus hombros anchos y su mirada firme eran las señas de identidad de un hombre que se había enfrentado a batallas, no solo en el campo de batalla, sino también en la vida. Aquel día, sin embargo, no era el general Harrison. No vestía su impecable uniforme, no llevaba medallas en el pecho. Era simplemente James, un hombre corriente, vestido con sencillez, un polo negro y unos vaqueros. Buscaba un momento de paz en medio de la serenidad de aquella pequeña ciudad, donde los campos abiertos y las calles tranquilas contrastaban con el caos y las presiones de la vida militar. Aparcó su Chevrolet Tahoe negro en el aparcamiento del pequeño mercado. El motor dejó de rugir y respiró hondo, sintiendo el calor del aire entrar en sus pulmones. No era cómodo, pero sí familiar. Le gustaba la idea de volver a sus raíces. Cuando Harrison salió de su coche y se dirigió hacia la entrada del supermercado, sus pasos firmes llamaron la atención de alguien. El agente Thomas Brown estaba de servicio aquella tarde. Era nuevo en la ciudad, pues había sido trasladado hacía solo 6 meses. Joven, ambicioso, pero también rígido y, para muchos, prejuicioso, Brown era la comidilla de la ciudad. Había algo en su comportamiento que les molestaba, una arrogancia que se reflejaba en su forma de actuar, especialmente cuando trataba con los residentes negros de la ciudad. Brown observó a Harrison con ojos llenos de sospecha. Algo en aquel hombre le molestaba. Tal vez fuera el coche grande e imponente, tal vez fuera su forma segura de caminar, la postura de alguien que no estaba acostumbrado a ser interrogado. Para Brown, aquel hombre no parecía pertenecer a aquel lugar. Me limitaré a comprobar su documentación, pensó Brown. Pero en el fondo, era más que eso. Era una decisión impulsada por los prejuicios, por la necesidad de hacer valer su autoridad. Brown cruzó el aparcamiento con pasos rápidos, con la mano ya apoyada en el cinturón donde llevaba la placa y la pistola. Al acercarse, gritó en un tono que parecía más bien una orden. Tú. Harrison se detuvo, confuso. Miró a su alrededor, pensando que el policía podría estar hablando con otra persona. No había nadie más. Entonces fijó la mirada en Brown, manteniendo una expresión neutra. Sí, agente, respondió Harrison, con un tono tranquilo y educado, pero con una firmeza que demostraba que no era un hombre que se dejara intimidar fácilmente. Brown se acercó, ahora con una mirada dura, casi desafiante. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó, como si ya supusiera que algo iba mal. Harrison frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. Vengo a comprar comida, como todo el mundo, respondió, manteniendo la compostura. ¿Hay algún problema? La tranquila respuesta de Harrison solo pareció irritar a Brown. Al joven agente le sonó a desafío, como si el hombre que tenía delante no reconociera su autoridad. Muestre su identidad, ordenó Brown. Ignorando la lógica o cualquier intento de cordialidad, Harrison se dio cuenta de que la situación estaba a punto de complicarse. Se había enfrentado a situaciones mucho más tensas en el campo de batalla, pero esto era diferente. No había estrategias militares ni enemigos claros. Solo había un hombre con un arma, impulsado por los prejuicios. Mi identificación está en el coche. Puedo traérsela si lo prefiere, dijo Harrison, tratando de evitar un enfrentamiento innecesario. Pero a Brown no le interesaban las soluciones. Quería demostrar quién mandaba. Se acercó a Harrison, invadiendo su espacio personal. He dicho, ahora, gritó, y su voz resonó en el aparcamiento.
Unos cuantos curiosos cerca de la tienda de comestibles empezaron a percatarse de la escena. Una mujer que llevaba bolsa se detuvo, con cara de preocupación. Un anciano, sentado en el balcón de una tienda cercana, se inclinó para ver mejor. La tensión en el aire era palpable. Antes de que Harrison pudiera responder, Brown avanzó. Agarró el brazo de Harrison, retorciéndolo hacia atrás con una fuerza innecesaria. Harrison, sorprendido, no se resistió. Sabía que cualquier movimiento podía interpretarse como una amenaza. El agresivo movimiento del policía provocó un ruido seco. La acción atrajo más miradas. La gente empezó a detenerse para ver qué ocurría. Los teléfonos móviles aparecieron rápidamente y los clics de las cámaras captaron cada segundo. «¡Que se vaya!», gritó una voz desde la pequeña multitud que empezaba a formarse. «¿Qué está pasando? ¿Por qué lo detienen?», preguntó otra. El policía, haciendo caso omiso de los murmullos, empezó a ponerle las esposas al general. Pero para los que observaban, aquello era algo más que una simple aproximación policial. Era una clara demostración de injusticia. Un hombre que parecía honesto y educado estaba siendo humillado. El sonido metálico de las esposas al cerrarse en torno a las muñecas de Harrison pareció resonar en el aparcamiento. No se resistió. Su experiencia le había enseñado que la compostura era su mejor arma. Pero para los espectadores, la escena era repugnante. «Esto es absurdo», gritó una mujer entre la multitud, levantando su teléfono móvil mientras filmaba. «No ha hecho nada malo. Es el general Harrison», gritó un hombre mayor, con la voz llena de indignación. «Ha servido a su país. ¿Por qué se le trata así?». Las palabras «General Harrison» empezaron a extenderse como un susurro creciente entre los espectadores. Muchos sabían quién era. No era un residente cualquiera. Era un veterano, un héroe local. Para muchos, era un símbolo de orgullo y respeto. Brown, sin embargo, parecía ajeno al creciente clamor. Su arrogancia y la certeza de su autoridad le cegaron ante la gravedad de la situación. Tiró de Harrison por el brazo, obligándole a caminar hacia su coche. «Queda detenido por desobedecer a un agente», declaró con una voz cargada de desprecio. Entre los espectadores, una anciana, apoyada en su bastón, avanza lentamente. Su expresión era seria, pero su voz temblaba de emoción. «Suéltalo ya», ordenó, apuntando con su bastón en dirección a Brown. «Este hombre ha luchado por este país. Merece respeto, no esta humillación». Brown dudó un momento. El tono de la mujer tenía una autoridad que él no esperaba. Pero rápidamente sacudió la cabeza, tratando de ignorar la creciente presión. «Tiene que darse cuenta de que nadie está por encima de la ley», replicó Brown, tratando de justificar sus acciones. Pero las palabras sonaron huecas. La mirada de la mujer, llena de sabiduría e indignación, hizo que algunas de las personas que la rodeaban murmuraran de acuerdo. Sus ojos se clavaron en Harrison. Como si quisiera transmitirle fuerza, la multitud empezó a crecer. Los teléfonos móviles siguen grabando y los murmullos de revuelta se convierten en gritos de protesta. Entonces, el sonido de un segundo coche que se acercaba cortó el aire pesado. La sirena se apagó bruscamente y el coche aparcó. Del vehículo salió el sargento Martín, un hombre de mediana edad que conocía todos los rincones de la ciudad. Era respetado, no solo por su trabajo, sino por su capacidad para tratar a la gente con justicia. Cuando vio la escena, su rostro se endureció. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, acercándose rápidamente a Brown. Brown, que hasta entonces había mantenido una postura confiada, pareció sorprendido por la presencia de Martín. «Todo está bajo control, sargento». «Solo estoy lidiando con una sospecha», contestó Brown, tratando de sonar firme. Pero Martín no estaba convencido. Miró a Harrison, y la expresión de sorpresa se transformó en algo más profundo. Conocía a aquel hombre. «¿Es el general Harrison?», preguntó Martín, casi incrédulo. Brown vaciló. Su expresión denunciaba el error del que ahora empezaba a darse cuenta. «Yo no sabía quién era», respondió. Ahora con voz insegura, Martín no perdió el tiempo. Se acercó a Harrison y vio cómo le apretaban las esposas en las muñecas. La multitud parecía contener la respiración, esperando su reacción. «Quítale las esposas. Ahora mismo», ordenó Martín,
con voz dura como el acero. Brown empezó a tartamudear, tratando de justificar sus acciones. Parecía sospechoso. Solo hacía mi trabajo. Le interrumpió Martín, con un tono más serio. Tu trabajo es proteger y servir, no humillar. Has detenido a un hombre respetable sin motivo. Eso no es hacer tu trabajo, es abuso de autoridad. Brown, claramente conmocionado, se apresuró a quitarle las esposas. Una vez liberadas las muñecas de Harrison, el general se las frotó con calma. No gritó, no se quejó, pero la expresión de su rostro era una mezcla de decepción y cansancio. Cuando la multitud vio a Harrison finalmente libre, un sonido de alivio recorrió el aparcamiento. Algunos aplaudieron, otros gritaron palabras de apoyo. Pero Harrison levantó la mano, pidiendo silencio. Miró a la multitud, luego a Brown, y finalmente habló. Todos cometemos errores, empezó, con voz tranquila y firme. Pero cuando estamos en una posición de autoridad, nuestros errores tienen mayores consecuencias. Agente Brown, su trabajo es algo más que hacer cumplir las normas. Se trata de entender a la gente, de protegerla, de respetarla. Hoy no lo ha hecho. Las palabras del general resonaron en el silencio. Brown, avergonzado, inclinó la cabeza. El público, a su vez, empezó a aplaudir, no solo por lo que había dicho el general, sino por la forma en que lo había hecho. Sin odio, pero con dignidad. Martín miró a Brown, con semblante serio. Agente Brown, será suspendido inmediatamente. Investigaremos su conducta, y cualquier infracción será tratada con seriedad. Esta ciudad se merece algo mejor que eso. Brown no respondió. Sabía que cualquier intento de justificarse solo empeoraría su situación. Mientras la multitud seguía observándole, se dirigió en silencio hacia su coche. Las grabaciones hechas por los teléfonos móviles de la multitud se compartieron en las redes sociales, y el incidente pronto atrajo la atención nacional. Miles de personas vieron cómo el general Harrison se enfrentaba no solo a los prejuicios de un agente de policía, sino también al sistema que lo permitía. El vídeo se convirtió en un símbolo de resistencia pacífica y dignidad frente a la injusticia. El general Harrison, ya conocido como héroe militar, se convirtió en una voz aún más fuerte en la lucha por la igualdad y el respeto. Cuando la agente Brown se marchó y la multitud se dispersó, la ciudad presentaba un aspecto distinto. El aparcamiento de la tienda de comestibles, tan familiar para los lugareños, se había convertido en un escenario de tensión y enfrentamientos. Aquella noche, las conversaciones en las casas y los pequeños bares giraban en torno a un único tema: lo que le había ocurrido al general Harrison. Muchos estaban indignados. Para ellos, la humillación pública de un hombre tan respetado no era solo un error de un policía arrogante, sino el reflejo de algo más profundo. Era como si el incidente hubiera dejado al descubierto heridas que la ciudad prefería ignorar, como prejuicios muy arraigados y falta de diálogo entre los residentes. Algunos, sin embargo, vieron en el episodio una oportunidad para el cambio. Las acciones de Harrison, su calma y dignidad, habían inspirado a muchos. No solo se había enfrentado a una injusticia, había demostrado cómo reaccionar ante ella sin perder su humanidad. Las grabaciones realizadas con teléfonos móviles empezaron a circular por las redes sociales pocas horas después del incidente. El vídeo mostraba claramente el momento en que Harrison era esposado, su postura firme ante las acciones de Brown y las palabras del general al final. Cada detalle fue comentado, compartido y discutido por miles de personas. ¿Cómo puede alguien tratar así a un héroe? No se trata solo del general Harrison, sino de cómo se trata a los negros todos los días. Ese hombre es un ejemplo. ¡Qué dignidad, qué fuerza! Los hashtags #Justice for Harrison y #Respect Now empezaron a ganar adeptos. Celebridades, líderes comunitarios y activistas se unieron a la campaña, utilizando sus plataformas para amplificar la historia. En cuestión de días, el incidente se había convertido en un símbolo nacional. Era algo más que la historia de una pequeña ciudad. Era una llamada a la reflexión sobre cómo los prejuicios seguían moldeando la sociedad. La repercusión fue tal que Harrison fue invitado a conceder entrevistas en las principales cadenas de televisión. Reticente al principio, aceptó, pero dejó claro que no quería que la atención recayera únicamente sobre él. No se trata de mí, personalmente, dijo en una emotiva entrevista. Solo soy un hombre, un veterano que cree en el respeto y la justicia. Pero lo que ocurrió en ese aparcamiento es un reflejo de algo más grande.
Tenemos que afrontarlo juntos, como sociedad. Harrison aprovechó todas las oportunidades para sacar a relucir cuestiones como los prejuicios, el abuso de poder y la necesidad de una formación adecuada para las fuerzas de seguridad. También hizo hincapié en la importancia de mantener la calma y la firmeza ante la injusticia, sin dejar que la ira se apodere de uno. Sus palabras fueron sencillas pero contundentes. No atacó, no insultó. Simplemente dijo la verdad con una serenidad que llegó al corazón de quienes le escucharon en la ciudad. El incidente desencadenó una oleada de transformaciones. El alcalde, presionado por los residentes, anunció la creación de un comité para debatir cuestiones relacionadas con los prejuicios y la discriminación en la comunidad. Los agentes de policía recibieron formación obligatoria sobre diversidad y prácticas antirracistas. Harrison fue invitado a dirigir charlas y reuniones comunitarias. En una de estas reuniones, habló ante un auditorio repleto de jóvenes, ancianos, agentes de policía y ciudadanos de a pie. Lo que me ocurrió no es algo nuevo, dijo, mirando directamente a los presentes. Pero quizá, solo quizá, sea el comienzo de algo nuevo. Si esta experiencia nos ayuda a construir una comunidad más justa, entonces habrá merecido la pena. Sus palabras fueron recibidas con aplausos, y muchos de los presentes se marcharon con la sensación de haber participado en algo más grande. Mientras tanto, Thomas Brown se enfrentó a las consecuencias de sus actos. Tras la investigación interna, fue despedido oficialmente del departamento de policía. En una declaración pública, el jefe de policía admitió que las acciones de Brown eran inaceptables y que reflejaban fallos del sistema que le permitieron actuar de ese modo. Brown, en su intento de redimirse, escribió una carta abierta a la comunidad y al general Harrison. En ella se disculpaba sinceramente, reconociendo que sus actos habían estado guiados por los prejuicios y la inseguridad. «Espero que mis palabras signifiquen algo», escribió. «Pero sé que a partir de ahora serán mis actos los que demuestren realmente quién soy». Aunque muchos cuestionaron la sinceridad de la disculpa, otros la consideraron un paso importante. Era un recordatorio de que los cambios personales, aunque difíciles, eran posibles. Con el paso de los meses, el general Harrison se convirtió en algo más que una figura local. Se convirtió en un símbolo nacional. Las organizaciones de defensa de los derechos civiles le invitaron a actos y las escuelas empezaron a utilizar su historia como ejemplo de resistencia y liderazgo. Sin embargo, Harrison se mantuvo fiel a sus raíces. Rechazó muchas oportunidades de trasladarse a grandes ciudades o de buscar cargos políticos. Para él, el trabajo importante estaba allí, en su comunidad, ayudando a tender puentes y a curar las heridas que el incidente había dejado al descubierto. Lo que empezó como un encuentro injusto en un aparcamiento se convirtió en una ola de cambio. La ciudad aprendió a enfrentarse a sus prejuicios, y al país se le recordó que incluso en las situaciones más difíciles, la dignidad y la firmeza pueden iluminar el camino hacia la justicia. El general Harrison continuó su vida como siempre lo había hecho, con disciplina, honor y un compromiso inquebrantable con lo que es justo. Sabía que la lucha contra los prejuicios era larga, pero creía profundamente que cada pequeña victoria contaba. Y aquel verano sofocante en una pequeña ciudad del sur, demostró que el valor y la dignidad pueden cambiar el mundo. Gracias por ver esta poderosa historia que nos invita a reflexionar sobre la justicia, la dignidad y el respeto. Si este vídeo te conmovió, si crees que estas conversaciones son importantes, déjanos tu comentario. Queremos saber tu opinión. Suscríbete al canal para no perderte más historias que inspiran y transforman. Comparte tus pensamientos. ¿Qué te pareció la reacción del general Harrison? Dale like si crees que este mensaje merece llegar a más personas. Juntos podemos hacer eco de estas lecciones y seguir luchando por un mundo más justo. Tu apoyo es clave.